Ahora vamos a retomar el problema para resolver la parte de resolución y evaluación del resultado que teníamos sobre Carol empujando una caja. Lo primero que les voy a pedir es que paren el video y aprovechen para revisar lo que hemos hecho y que se expliquen a sí mismos o a alguna persona el problema utilizando los diagramas que hemos realizado y que pueden explicar cómo la segunda ley de Newton, como las leyes de Newton, es decir, la relación entre las fuerzas y el movimiento, se establecen en esta situación problemática. Es decir, les recuerdo la parte número 1, que es la que estamos trabajando ahorita. Entonces, por favor, realicen este ejercicio. En los problemas de física estamos acostumbrados a buscar las ecuaciones para insertar los datos que tenemos. Pero ahora estamos tratando de resolver este problema de una manera diferente. Y es haciendo un modelo de la situación física a través de dibujos, a través de mis simplificaciones e idealizaciones, para a partir de eso poder describir la situación, digamos, de manera cualitativa. Pero sin ningún problema podemos pasar a la parte cuantitativa, que es la que nos pide normalmente los problemas de final de capítulo. Entonces, recordemos que la fuerza que Carol está ejerciendo sobre la caja es lo que me están pidiendo en esta primera situación, con rapidez constante. Y es decir, esta es lo que yo tengo que encontrar. Tengo que recordar que la fuerza se representa por un vector. Entonces tengo que decir no solamente las fuerzas en términos del tamaño, sino también la dirección. Entonces una de las cosas que siempre me resultan útiles a la hora de trabajar es poner las coordenadas polares de las fuerzas de fricción a partir de los datos que nosotros conocemos. Y vamos a primero tratar de resolver el problema de manera gráfica. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a escoger una escala en mi diagrama de cuerpo libre, es decir, ya no va a tener un valor cualquiera, sino va a tener los valores del problema. Pero va a ser muy importante que pensemos acerca de qué instrucciones vamos a tener para poder llegar a este resultado gráfico, que es saber cuánto vale esta fuerza aplicada. Entonces les pido que escriban una lista de las instrucciones que a partir de lo que ya sabemos me puede llevar a resolver mi problema. Entonces vamos a revisar un poco cómo tendríamos que hacer el método gráfico. Como les dije, primero sabiendo que la masa de la caja es de 25 kilogramos, podemos calcular la fuerza de gravedad, el tamaño de la fuerza de gravedad y conocemos la dirección de la fuerza de gravedad. Entonces tendríamos que elegir una escala adecuada y dibujar mi fuerza de gravedad. Como sé que el objeto está en equilibrio, la fuerza normal pues va a ser del mismo tamaño que la fuerza de gravedad, pero en el sentido contrario. Entonces la dibujo. Y finalmente la fuerza de fricción con el modelo que vamos a utilizar pues va a ser igual al coeficiente de fricción entre las superficies de madera a madera, lo cual lo tengo que buscar en un libro, multiplicado por la fuerza, el tamaño de la fuerza normal, y lo cual me va a quedar el dibujo de esta fuerza de fricción, lo cual va a ser igual al tamaño de la fuerza aplicada. Entonces esto lo voy a poder dibujar.
Ahora va a ser interesante que el método gráfico pues se basa un poco en lo mismo, perdón, el método algebraico, y lo único que vamos a hacer es primero escribir los vectores fuerzas en coordenadas polares, luego en coordenadas cartesianas, utilizar la segunda ley de Newton, que me dice que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, solo que aquí la aceleración es cero, para tener dos ecuaciones, uno en el eje de las X y uno en el eje de las Y, ya sobre las componentes, y con eso obtengo las relaciones entre las dos componentes, entre las fuerzas. Y con eso, primero calculando el tamaño de la fuerza de gravedad y a partir la fuerza normal, y luego el tamaño de la fuerza de fricción, voy a obtener la fuerza aplicada. Entonces, los invito a que ustedes intenten hacer de manera individual estos dos métodos y que lo puedan revisar con algunos compañeros para que vean dónde se equivocan, en qué parte necesitan revisar cosas como por ejemplo qué significa las coordenadas cartesianas, las coordenadas polares, qué significa elegir una escala, qué significaría la suma vectorial o las ecuaciones en componentes X y Y. En fin, hay mucho que también revisar para que ustedes puedan trabajar y comparar con la solución que vamos a dar en unos momentos. Vamos entonces a proceder con el programa de GeoGebra. Pueden revisar algún tipo de video para familiarizarse cómo inscribirse al programa de GeoGebra, y también en la referencia les voy a dejar el enlace a esta animación. Pero la idea es que yo puedo escribir un vector utilizando letras minúsculas, por eso utilizo FG para escribir la fuerza de gravedad, y le pongo igual, paréntesis, y le puse 25 por 9.8, es decir, la masa por el tamaño de la aceleración de la gravedad, tomando en cuenta que como 25 tiene dos cifras significativas, voy a utilizar también dos cifras significativas en la aceleración de la gravedad, que supongo que está dada en la superficie de la Tierra, por eso tiene este valor. Y el segundo dato, donde le tengo que poner un punto y coma, es igual a 270 grados, de tal manera que esto me da el vector. Y yo puedo acercar o alejar la pantalla para tener la escala adecuada, lo cual es una ventaja al hacerlo en el programa y no directamente en el cuaderno. La ventaja de hacerlo en el cuaderno es que estamos nosotros manipulando directamente los vectores y nos da un buen entendimiento de lo que sucede también. Entonces, yo les invito a que primero lo intenten haciendo un dibujo a escala en su cuaderno y luego que hagan el correspondiente trabajo en GeoGebra. Entonces, la fuerza normal, como vimos, para que esté en equilibrio, no va a ser otra cosa que el negativo de la fuerza de gravedad. Y ahí lo tenemos. Entonces tiene un tamaño de 245 y ahora una dirección de 90 grados hacia arriba, como habíamos esperado en el dibujo. Luego voy a hacer entonces la fuerza de fricción cinética, y esta va a ser igual a el tamaño de la fuerza normal, que es 245, y que va a multiplicar por el coeficiente de fricción que tenemos nosotros que buscar en los libros. Tenemos entonces que el coeficiente de fricción cinética es 0.2, por lo tanto, esto quiere decir que voy a tener la quinta parte del tamaño de la fuerza normal, y aquí me equivoqué porque no le puse el punto y coma. Recuerden que si no pongo el punto y coma no me lo reconoce como coordenadas polares, donde yo elijo el tamaño y la dirección. Entonces ya aquí me da que la fuerza de fricción es de 49 newtons,
con una dirección de 180 grados y por lo tanto la fuerza aplicada, recuerden que todo el tiempo tiene que ser en minúscula, es igual a menos la fuerza de fricción. Y ahí ya obtengo entonces el valor. Es decir, la fuerza de fricción aplicada, su tamaño es 49 newtons y su dirección es 0 grados. La respuesta entonces ya la tengo aquí. Es muy interesante que aquí puedo yo hacer mi suma vectorial para efectivamente verificar que la fuerza de gravedad más la fuerza normal más la fuerza de fricción cinética más la fuerza aplicada efectivamente me da 0 grados, que es lo que yo quería. Y también no está de más checar que la fuerza de gravedad más la fuerza normal es 0 grados y que la fuerza de fricción más la fuerza aplicada también son 0 grados. Con lo que estamos checando que a lo largo del eje X y el eje Y, que lo podemos considerar que funcionan de manera independiente, también la suma de las fuerzas es 0. Y con esto he terminado la solución gráfica. Vamos a trabajar el primer punto, que son las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Vamos a recordar que las coordenadas polares lo que me indican es el tamaño del vector y el ángulo que tienen con respecto a el eje de las X. Entonces, aquí evidentemente a la hora de elegir este sistema de coordenadas, pues los ángulos ya están definidos. 0 grados, 90, 180 y 270 grados. Aquí lo que es muy importante es no olvidar que hay que poner un punto y coma para señalar que se trata de coordenadas polares. El tamaño de la fuerza de gravedad va a ser masa por el tamaño de G, que es 25 por 9.8, ponemos las unidades, y el tamaño de la fuerza de fricción dado nuestro modelo es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza, el tamaño de la fuerza normal. Aquí aprovecho para señalar la diferencia entre qué es un vector, qué es el tamaño de un vector y qué es la componente de un vector. Entonces un vector sabemos que se define por tener un tamaño y dirección. Entonces por eso siempre vamos a tener que poner algo así como paréntesis y ya sea tamaño dirección o las coordenadas cartesianas. En cambio el tamaño es únicamente la magnitud de la fuerza. En este caso es 245 newtons y siempre va a ser positiva. En cambio la componente del vector va a ser el tamaño y un signo más o menos. Y para decir que es componente le voy a poner ya sea un subíndice Y y un subíndice X. Entonces son las componentes en subíndice Y. Entonces por favor hagan esto mismo con estos vectores para que les quede claro cuál es la diferencia de estos vector, tamaño de vector y componente de vector. Por otro lado, dado a que estos vectores tienen direcciones únicamente a lo largo del eje X y del eje Y, la descomposición en coordenadas cartesianas es prácticamente trivial, porque siempre uno de sus coordenadas va a ser 0. Entonces, por favor, realicen cómo serían las coordenadas aquí, para que puedan ustedes tener esta referencia. Bueno, y finalmente vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Noten que siempre estoy poniendo las instrucciones y enunciados de qué es lo que estoy haciendo con un verbo. Aquí tendría que poner establecer coordenadas polares y convertir a coordenadas cartesianas. Y aquí nuevamente parto de mi ecuación fundamental que estoy yo trabajando y es la relación entre fuerzas y movimiento, en este caso que la suma de las fuerzas es igual a 0, y esto tiene una relación vectorial, pero para hacer álgebra tengo que pasar por coordenadas cartesianas y convertir y dividir lo que pasa en el eje de las X con lo que pasa en el eje de las Y. Entonces aquí tengo las dos respectivas enunciados. Y finalmente esto me lleva justamente a
calcular la fuerza de fricción, que son 49 newtons, y por las ecuaciones que tengo aquí antes, ya puedo establecer que el resultado final es que la fuerza que ejerce Carol sobre la caja es de 40 newtons. Aquí esto es lo que lo diríamos en el lenguaje cotidiano, pero recordemos que la fuerza aplicada es un vector, y entonces aquí lo anoto como vector con la dirección de 0 grados, de acuerdo a la dirección que yo realicé. Entonces, hay algunas cosas importantes que quiero hacerles notar, y es que aquí yo estoy utilizando esta notación de poner el tamaño y el más menos como vectores, perdón, como tamaño, y digamos que aquí lo tendría que mantener, pero por cuestiones de que se entiende que aquí ya es el tamaño, entonces lo dejo sin insistir en que tengo que ponerle las dos rayitas y el vector. Pero entonces recordemos que esto no es un vector, sino que me está hablando justamente ya de el valor del tamaño y su signo, que tiene que ver con que se trata de una componente. Ajá. Y de hecho, pues ese es el final de poder hacer álgebra fácilmente. Entonces aquí vean cómo entonces me queda que es menos la fuerza de fricción cinética más la fuerza aplicada es igual a 0. Despejo pasando este más aquí, este menos a más. Entonces me queda que la fuerza aplicada es igual a fuerza de fricción cinética. Y de este lado me queda que menos 245, que equivale a que apunte hacia abajo el peso, más la fuerza normal, que tiene el signo positivo. Me queda que la fuerza normal es igual a más 245 newtons. Es decir, aquí hay un implícito, un más, que me está diciendo que aquí, perdón, ya estoy tomando en cuenta que esto es el valor de la fuerza normal. Y finalmente calculo aquí el tamaño de la fuerza normal. Aquí hago todavía este énfasis en los tamaños, pero podría no ponerlo, podría poner simplemente Fk es igual a el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Pero ojo, esto no puede ser un valor negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y la fuerza de fricción cinética, su tamaño es de 49 newtons, que es el resultado que tengo aquí. Y por lo tanto, la fuerza aplicada es de 49 newtons. Ahora, solo me falta evaluar el resultado. Y tengo varias maneras de hacerlo. Primero es, ¿este resultado tiene o no sentido? Pues una de las cosas que yo puedo decir es que pues aproximadamente 49 newtons es la fuerza que yo haría para cargar un objeto de 10 kilogramos, algo que un ser humano puede hacer sin ningún problema. Entonces este resultado de 49 newtons no está fuera del rango de lo que una persona podría ejercer una fuerza. Y por el otro lado, pues estamos viendo que nuestro resultado gráfico con mi resultado algebraico son iguales. ¿Qué puedo concluir entonces un poquito esto hay que escribirlo aquí, ahorita lo voy a escribir, pero una vez que hemos hecho esto, es muy importante, por favor, que escriban un problema pensando en que alguien lo puede leer y que no necesariamente hay que dar todo por sentado, ¿no? Entonces, y si tienen ustedes algunas dudas, pues justamente pueden preguntarlas, ya sea en los comentarios del video de YouTube. Esa sería la mejor manera para poner las dudas y trabajarlo con los compañeros. Entonces, recordando, nada más haciendo énfasis de que si bien efectivamente tengo un resultado numérico, lo fundamental es hacer un análisis en función de los conocimientos que nosotros hemos tenido, que los principales que estamos poniendo en ejecución es las leyes de Newton, la relación entre fuerza y movimiento, y lo que hemos aprendido sobre las fuerzas de fricción.
Entonces concluyo nada más con la parte de, de la evaluación del resultado. Entonces en la parte de resolución, pues aquí solo pongo la conclusión, pero la resolución es toda esta operación en la parte algebraica y mi dibujo en GeoGebra en la parte gráfica. Y la conclusión es que la fuerza que está ejerciendo Carol sobre la caja es de 49 newtons. Aquí aprovecho para señalar que este resultado tiene dos cifras significativas, lo cual es consistente en las cifras significativas que tienen los datos. Si hubiera obtenido más números, tendría que haber hecho un recorte de las cifras para tener dos cifras significativas. Y aquí tengo la evaluación del resultado. Y termino la resolución del problema 1. Ahora hay que hacer lo mismo con el problema 2, solamente que vamos a cambiar de tipo de situación, porque ahora vamos a tener una situación donde hay una aceleración y por lo tanto va a ser un modelo de fuerza constante. Entonces, les invito a que traten de hacerlo de la misma manera o tratando de seguir un poco la estrategia que hicimos para que puedan obtener su resultado de la distancia que se va a realizar la caja. Gracias.